tus ojos hay manantial que me llevas. Quiero tus venas donde la sangre reposa como una rosa. Parte de la historia no estudiada de la música campesina se remonta a la influencia celta de las músicas que llegaron de España. Por ejemplo, la migración gallega y la inmigración asturiana tienen en la esencia de su expresión musical la música celta, que es una forma cultural y también una forma de vivir de lo que sería el norte de España, parte de la costa norte de Francia y las Islas Británicas. La música celta tiene unos intervalos muy concretos, unas notas muy tenidas, y la migración ibérica trajo eso al campo, lo cual creó un tipo muy curioso, pero muy curioso, de transculturación. El criollo empezó a desarrollar esa misma música de sus padres, mezclada con la herencia africana, que estaba presente evidentemente, pero sobre todo mezclándola con una enorme emigración canaria, que suavizó el elemento celta. Recordemos que en Cuba hay dos áreas campesinas, el punto libre y el punto fijo. O sea, de las villas para la izquierda, de Matanzas hasta Pinar del Río, encontramos que el acompañamiento no se ajusta a lo que hace el cantante. Sin embargo, de las villas para Oriente, sobre todo Santo Espíritu, Camagüey, etc., pues es el punto fijo, donde la clave, el cantante tiene que estar muy atento. Cuba linda, Cuba hermosa, o sea, es una estructura muy fija. Una de las cosas buenas que trajo mi amistad con Pedro Luis Ferrer, el cantautor, que es un estudioso de la música campesina, es que él también hizo previamente mucho trabajo de campo. Y cuando digo campo, es campo de forma literal. Se están perdiendo poco a poco modos musicales, modos ancestrales de la influencia de la música celta en la música campesina. Ahora bien, dicho esto, cuando vemos el fenómeno conocido como Nueva Trova, encontramos que gran parte de la obra de los cantautores cubanos está muy ligada desde el punto de vista técnico-musical, usando la guitarra, con la música del juglar europeo y de la música celta. Encontramos a Carlos Varegas, encontramos a mucha gente. Ahora mismo tenemos a José Raúl García, el autor de Madre ¿Por qué?, que defendió Donato Poveda en uno de los Guzmanes. Uno para mí de los más increíbles, que es Ireno García. La obra de Ireno García es muy fina, muy europea, muy de juglar. Y cuando tú estudias esas obras te das cuenta de que tiene unos puntos, sin proponérselo y sin un trabajo previo, simplemente que nace de ese punto donde brota la creación, unos contactos impresionantes con la música celta. Las consecuencias son las siguientes. O sea, la trova cubana tiene esa forma afro que podemos tener en Gerardo Alfonso, que hace unas canciones extraordinariamente bellas, más soñadas, urbanas, como Fran Delgado, que es para mí Fran Delgado es la ciudad de La Habana. Formas más europeas como Liuba María Evia, que tiene una obra de una como si fuera orfebrería musical, y aborda la música campesina casi de forma celta, como si fuera no exactamente cubana, cuando en realidad su cubanía es justamente la que ella demuestra. Ahora bien, más allá de lo que pasó con que de pronto se engavetó, los géneros se engavetaron en tú haces música bailable, tú haces música campesina, e incluso se crearon empresas que articulaban eso, que me parece una idiotez, pero bueno, muy de burócrata,
de decir, tú haces humor, vete para aquí, tú haces teatro, vete para aquí, si haces teatro humorístico, vete para acá. Es decir, esa manera de no integrar la música cubana trajo como consecuencia islas. Albita Rodríguez tuvo que desarrollar su obra prácticamente en Colombia, donde sí fue apreciada, donde sí fue respetada y donde hizo mucho dinero. Y Polito Ibáñez también, creo. Polito le pasó también. Entonces, ¿qué pasa? La ciudad de La Habana se quedó como que para un tipo de estilo, Carlos Varela, Santiago Feliu, etc. Y en ese punto ocurre el milagro de la creación. Dentro de los marcos estrechos y múltiples de la burocracia, la gente encontró sus espacios. Bien, este es el corral donde me obligan a convivir, pero lo voy a convertir en un lugar hermoso, en un lugar mío, en un lugar productivo. Y es cuando empezaron a aparecer, a pesar de las empresas como la María Romeo, etcétera, pues obras que simplemente estaban ahí. Ya queda en manos del creador el asumirlo como un hecho angustioso o simplemente convertirlo en una oportunidad. En mi caso, yo venía de un hecho traumático ligado a el campo. En 1979, con 19 años, debo de hacer el servicio militar en el Ejército Juvenil del Trabajo. E incluso convivir en los mismos campamentos que antes pertenecían a la UMA en la provincia de Ciego de Ávila. Después de la UMA llegó la columna juvenil del Centenario y todavía en 1979 el pueblo llano de los pueblitos de la región donde trabajábamos nosotros en el sector de la caña de azúcar no se había acostumbrado a decirnos EJT, las siglas de Ejército Juvenil del Trabajo. Nos llamaban columnistas. Mira lo que es, lo que cuesta pasar de una generación a otra, algo que se convierte en estigma y en costumbre. Y nos llamaban así, columnista. Y nosotros decíamos, ¿de qué columna? ¿De qué? Las estructuras dentro del Ejército Juvenil del Trabajo eran muy parecidas a estructuras esclavistas. Es decir, había una serie de mandos, había mayorales que estaban arriba de nosotros todo el día, exprimiéndonos, gente que no teníamos tradición agrícola, por esa manía de coger gente de La Habana y mandarla para Oriente y gente de Oriente mandarla para La Habana. Así que pasar de ser un chico del Vedado, de un barrio tranquilo, a 200 metros del mar, a estar en aquel mar de caña, que además yo miraba la mocha y era como aquella escena de Fresa y Chocolate, que el protagonista decía, y con un ladrillo, y decía, ¿dónde lo pongo? ¿Te acuerdas la escena? Sí, ¿dónde lo pongo? Pues yo con una mocha en la mano, yo decía, ¿y ahora qué hago con esto? Y quien me salvó fue un anciano de Jamaica. Los jamaiquinos, igual que los haitianos, durante años hicieron la zafra. Le llamaban antillanos. Cuando me vio a mí cometiendo errores al enfrentarme a aquellos surcos llenos de caña, me dijo, ven para acá. Dice, así no vas a llegar ni de aquí a 10 metros. Te voy a enseñar el truco para cortar caña. Yo me quedé así y lo vi, tendría como 4.000 años, y me dice, dame tu mocha. Y me dice, el secreto para cortar caña es bailar. Yo dije, me encontré al loco de turno. Mírame a mí. Y empezó a hacer una coreografía muy parecida y en la que se fundamenta los bailes afrocubanos. Tumba, cata, pum, tacata, pum, tacata, pum. Decía, si mantienes el ritmo, vas a cortar caña. Y era, abraza, corta, 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 pero no pierdas el ritmo, no pierdas el lenguaje corporal, o si no te vas a fatigar. Y aquello era tan, cata, umbaquín, cata, umbacán, cata, a la tonga, cata, umbaquín, umbaquín, umbacán. Y entonces yo viendo a aquel anciano, empecé a sentir tambores, porque su lenguaje corporal era el secreto del corte de caña, y era el secreto de los fundamentos del baile afrocubano.
que demuestra aquello que vivieron los esclavos en las infinitas plantaciones de cuando la colonia. Así que por ahí empezamos bien, porque me di cuenta de que había sido ayudado por la providencia, por aquel anciano que además nunca volvía a ver. No sé de su vida, no sé si se murió. Pero sí puede haber sido una aparición perfectamente. De hecho, como tal, lo recuerdo porque no sé qué hacía ahí. Yo vengo de un hecho traumático porque fue la zafra del 79, 80, 81, en la 81 tuve un accidente, me sacaron. Y yo me di cuenta de que a veces uno tiene que cerrar círculos, pero cerrarlo en positivo. Mi rechazo al campo venía del rechazo a lo que yo había sufrido en el servicio militar, a las injusticias, al trabajo forzado, porque era forzado, a los 6 meses en tener un pase, al trabajar con caña quemada y terminar de color negro. Todavía en mi piel tengo trozos de balazo, porque recordemos que las hojas de la caña son lanceadas con dientes, y en el abrazo que uno hace a los troncos, te cortan, y dentro de esa herida se queda el tizne, que hoy día exhibo como si fueran tatuajes, pero no, es caña de azúcar de Cuba que tengo aquí. Entonces me di cuenta de que tenía un desapego muy grande, y es cuando compongo Derecho por la Vereda. Un gallo me anda diciendo que me ande, porque era la historia de un cimarrón. Pero por entonces, como yo tenía la mano destrozada por el accidente, recurrí a la música de Brasil, que es a tiempo. Y gracias a que la primera parte, antes de la timba de sigue así, derecho por la vereda, la primera parte es samba son, que es lo que me permitía anatómicamente, por culpa de las dolencias que me había destrozado la mano, llegar. Yo no podía hacer música cubana. Ese fue el primer intento de ir, bueno, quitándome el odio, quitándome el rencor, quitándome toda la porquería que saqué de un servicio militar al que yo no quería ir, y mucho menos en un lugar donde jamás quise estar. ¿Cómo es tu relación con Cuba emocionalmente? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, porque a diferencia de muchos de mi generación, pude viajar por Cuba. Lo bueno de no haber sido admitido en la empresa nacional de conciertos, que era una empresa fundamentalmente urbana, y verme obligado a trabajar por provincias, ayudó muchísimo a conocer la Cuba espiritual. Y es un elemento que me ha ido acompañando en el transcurso de los años. Por ejemplo, cuando yo digo yo amo España, es porque prácticamente todos los trabajos que he tenido en España no han sido urbanos, han sido rurales. Es decir, tú conoces España. Entonces, enamorarse de España es como primero enamorarse de una mujer por la forma de ser, y además que sea bella. No te entra por el color de sus ojos, no te entra por el tamaño de las tetas, no te entra por la cintura, te entra porque esa persona tiene un mundo interior que yo quiero estar con ella. Primero te enamora, y si el añadido es hermoso, oye, saliste ganando. Mi reconciliación fue: móntate en una guagua Girón, móntate en esos asientos de plástico y vete para Pinar del Río, con gente del calibre de Celina González y de su hijo, y de los grandes de la música campesina, y cómo los recibían, y cómo la mejor alma de Cuba me permitía compartir como músico acompañante junto a esas estrellas. Y era tan diferente a los aplausos en la escalinata, era tan diferente a los aplausos en los espectáculos de la calle 23 del Vedado, era tan diferente a los aplausos oficiales de la ciudad de La Habana, porque aquellos aplausos a esas personas que eran dioses de la música campesina eran honestos, eran sencillos. Y así pasaba en el sur de La Habana, que era donde más yo iba, porque al vivir en La Habana pues había muchas actuaciones casi hasta Batabano, hacia el sur. Pero Matanza, volver a Ciego de Ávila, después de haber pasado lo que había pasado, pero la gente que me rodeaba ya no me obligaba a cortar caña, ya no me ofendía, ya no recibía órdenes. Era lo mejor del Camagüey, donde yo había nacido y del que casi prácticamente desconocía todo. Y después Oriente. Cuando yo llegué a Santiago y me decían: te vamos a enseñar a tocar son. Y yo humildemente, que ya por entonces me consideraba un gran guitarrista
decía, aprende. Buche de ron y aprende. Se toca, el son oriental es peculiar, es una manera específica de hacer el son. Eso. El son, incluso la distribución de los acordes suele ir hacia lo que llamamos tiempo fuerte, que es una célula muy, muy bonita, que es chacacha, 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 chacatum, hay una secuencia limpia, pero una secuencia llena, llena de matices según qué región. Recordemos que tras la revolución de Haití, Oriente cambió. Entra toda la cultura afrofrancesa, se incorpora a la cultura hispano-cubana y nacieron elementos que están ahí. Sin embargo, lo que siempre me atrajo y nunca hice, y es una deuda que tengo, es la música de Guantánamo, que es una música... Es distinta de la de Santiago. Sí, es más primitiva, pero en el hermoso sentido africano. Pasa un fenómeno que conocí en España, cómo poblaciones separadas por bloques de montaña generan culturas extraordinariamente diferentes, que yo digo, wow, lo que es simplemente un accidente geográfico. Hoy, claro, hoy con un automóvil y carreteras uno puede hacer muchas millas, pero hace tiempo no. Es cuando tú te das cuenta de que los sonidos de España y de África se manifiestan según las circunstancias en las que vivieron. No es menos cierto de que también, en el caso de Santiago, su puerto, ese puerto tan en competencia con La Habana, ese puerto abierto al Caribe, generó una cultura que verdaderamente podemos encontrar en el resto de las islas del arco del Caribe. Eso es una cosa muy peculiar, es decir, me gustaría ver si se cumple también en la música, debería, porque La Habana no es caribeña, La Habana no es, no lo es, La Habana es una ciudad metropolitana que mirando al norte, que responde al arco que viene de Europa y también los Estados Unidos, y roza La Habana, pero no es caribeña, no responde al arco del Caribe. No, y tanto es así que, siguiendo el hilo de lo que tú dices, esa fue la gran bofetada cultural que yo recibí como hijo de La Habana, y no solamente de La Habana, como hijo del Vedado. Estamos hablando de un barrio elitista, un barrio donde está el poder, donde está la gran radio y televisión de Cuba. Es una cultura muy específica la del Vedado. Y una historia de una ciudad, claro, ya antes de conocer Santiago, yo era amante de La Habana, y evidentemente no por gusto tenemos uno de los mejores museos de la época napoleónica en La Habana. De modo que arquitectónicamente La Habana siempre miró a Europa. La huella, por ejemplo, de la cultura arquitectónica francesa, norteamericana, catalana, es evidente. Yo creo que también habría que analizar, pero como un elemento aparte, el aporte rítmico. El aporte rítmico estaba ahí. De cómo llegó de los barracones a la calle, ya eso es otra historia fascinante también. Y cómo fue incorporada por la misma razón de que alguien vio un cencerro en el cuello de una vaca y dijo, y tiene sonido. ¿y por qué no? Como alguien también alguien en su momento vio que el sonido de una banda de freno de Chevrolet de los años 40 era el sonido perfecto para... O sea, no hay instrumento de Latin Percussion en las grandes multinacionales que reproduzca la banda de un Chevrolet de 1948 para hacer con una cubana. La sabiduría popular y la sensibilidad popular es el verdadero creador de un evento cultural. Y alguien dijo, como en su momento el danzón, de pronto entraron aquellos tímpanos que eran de música clásica, que nada más que era para para entonces hacer wow. Y es Europa abrazando África, porque los danzones como forma original eran bastante de salón, bastante elitista, bastante
salvajes que deberían de tener un calor de madre. Eso proviene de la contradanza, ¿no? Es la evolución de la contradanza con la africanización urbana. Extraen de un sitio hacia otro donde no se le espera un instrumento que no fue hecho para eso y se le da un nuevo sentido. Ese golpe de esas inmensas pailas que da ese apoyo al bajo que tanto necesita el bailador de la época ante un mundo sin micrófono, donde el registro medio agudo, o sea, la flauta tenía que tocar muy arriba para que llegara lejos, porque no había micrófono, es una evolución no solamente lógica, pero que demuestra la sensibilidad de la creación del que observa un fenómeno. Obviamente la apoteosis del reggaetón es una fabricación de disqueras, de dinero, ¿no? Pero ahora tú me estás hablando del apoyo instrumental, es decir, cómo aquellos resolvieron la carencia, es decir, las necesidades, no carencia porque lo que tú nunca conociste no lo necesitas, pero cómo ellos suplieron sus propias necesidades, ¿no? con los instrumentos y la falta real de suplir nada que tiene hoy día, donde un teclado electrónico te hace hasta una trompeta. ¿Verdad que sí? Es decir, no hay challenge al talento, nunca, hay una dificultad real que sí. Yo en las redes sociales la verdad que soy un poco pesado por los reggaetoneros, pero es mitad real, mitad broma. O sea, para mí todas las músicas urbanas responden a su época. Tiene sentido. El danzón en su tiempo fue música urbana. Sí, y bastante denostado, por cierto. Y el bolero es música urbana. Esos boleros de bares y cantinas no lo veo yo en un río bajando lleno de palma real. No, Pablo Milanés posee el secreto de la continuidad musical. Es decir, es un tipo que ha ido evolucionando y hoy por hoy se escucha con la misma pasión cosas nuevas que la de los años 70 y 80. Lamentablemente otros contemporáneos no pudieron. Los arreglos musicales. Uno de los secretos de Pablo Milanés es que, aún manteniendo su estructura creativa, digamos continuista, la gente que lo acompañaba y le hacía los arreglos estaba en las últimas informaciones de cómo sonaban los timbres correspondientes al momento. Y él actualizaba. Ajá. De modo que si él hoy hace un Yolanda, lo va a hacer con timbres del 2020. Y eso es una de las cosas más interesantes, porque estamos hablando de cambios sutiles. Y esos cambios sutiles de actualización llegan, y es como información que brota del creador al receptor, que automáticamente dice, lo entiendo. Hay otro elemento ahí que en el traspaso generacional que a mí me parece contradictorio. Nosotros crecimos creyendo que la nueva trova era nueva trova, una oposición. Después vimos que no, porque Pablo Milanés siempre fue un trovador de la larguísima tradición cubana que atravesó la nueva trova. Sí. Y fue uno de los más grandes dentro de ella, pero él siguió. Pero además incluso un caso tan beligerante, entre comillas, como Silvio Rodríguez, fue popularizado por los genios del Philly que fueron Mamara y Elena Burke. Él fue continuación también. Porque fíjate, es decir, lo primero que cuando Silvio llegó a su apogeo, él todavía era una persona crítica, muy problemática políticamente. A él quien lo pone allí es Omar Portuondo y Elena Burke, con aquella era, la era está pariendo un corazón. Eso es historia, esa es la verdad. Sí, ¿me entiendes? Él llega a rastras de ella. Y ellos son una tradición, ellos son una institución pre-revolucionaria súper respetada y reconocida. Nadie se atreve a cuestionar eso. Ya eran vacas sagradas. Nadie se atreve a cuestionar eso. Y probablemente eso fuera lo que lo salvó. No creo que con el hilito de voz hermosísima que él tiene, él hubiera logrado sobrepasar aquella vaina. Ya. No tengo claro, de todas maneras no tengo claro porque lo tuve hace tiempo atrás. Tengo que medir muy bien las palabras. Yo llegué a este tipo de contradicciones
porque, y tiene que ver con la primera derivación que te hice. La otra vez hablábamos de cómo los autores de la nueva trova con el tema político, hay un mercado para la canción política en América Latina indiscutiblemente. Ahora ese no fue el sentido con el que surgió la nueva trova. No. Por eso nosotros no tenemos experiencia de espectáculo, sino experiencias de tertulia en la música. Coincido, sí. ¿No? Entonces, esta gente de pronto deriva a un mercado que es de la canción política y que se estanca. Esto produce toda una serie de contradicciones para entender esa evolución interna del fenómeno. Es que muy fácil porque hubo dos tipos de evolución. La de Malecón Adentro, que sería aquella que empezó a surgir en dos sublíneas, es decir, la primera línea sería la oficialista, con loas a la revolución, cosa que era además lógico. Sí, eso no es discutible. Y la sublínea segunda, es la de la creación libre. De hecho, volvamos a un escenario de los años segunda mitad, o sea, de la primera mitad de los años 70. Casa de las Américas, ya sea Manuel Nicola, Vicente Feliu, etc. Hacían sus canciones, pero mentira, en el repertorio había una que era un teque comunista, otra de apoyo, pero de pronto te metían unas obras, porque Te Perdono, da igual que lo hubieras hecho a Fidel 1000 veces, pero cuando tú dices Te Perdono, al final lo que trascendió fue Te Perdono, de Noel Nicola. Eso fue de hecho fue lo que se le conoce. Entonces, vale, de acuerdo. Era estar en una dinámica que es muy fácil desde el marco histórico del siglo XXI ponernos a criticar, pero ubiquémonos en ese sitio. ¿Qué pasó en los años 70? Había muerto Che Guevara a finales. Ya estaba la tricontinental, los movimientos de descolonización de África, los movimientos de ultraizquierda en el cono sur, estaba preparándose la guerra contra Somoza en Centroamérica. Era otro mundo en el que ocurrían cosas lógicas y coherentes con ese mundo. Es decir, es que es una estética de su momento. La gente no entiende eso. No entiende. O sea, no me saques a Hernán Cortés de Tenochtitlan y le dejes entonces unos pantalones vaqueros, una corbata, para juzgarlo como... No es posible. Por eso no debemos de ser cruel y también no debemos de ser cínicos e hipócritas cuando analizamos la historia desde la comodidad de Internet, cosa que no existía en los años 70, de la información que manejamos. No. Por eso, seamos objetivos. En esa época, lo lógico era canciones revolucionarias, ya sea que lo sentían más o lo sentían menos, pero se hacían. Ahora, a lo que hay que llegar es, ¿qué pasaba entre col y col? Metían una lechuga maravillosa. Tanto es así que analicemos entonces, por ejemplo, de Noel Nicola, pues trasciende creo que una. ¿Entiendes? Sí. El Te Perdono, mira que tenía canciones. Sí. Hay un fenómeno que me parece muy interesante, muy rico y muy lindo, porque se da incluso como una cápsula que alguien se lo agradece. Incluso dentro de Cuba fue la evolución de síntesis hacia el interior de la música afrocubana. A partir de aquel disco que fue muy experimental y muy rico, y se establecieron y se hicieron una burbuja cerrada, es decir, no contaminada por la expresión, por la violencia política del derredor, hasta donde yo sé, ¿no? Y existe como un grupo medio folclórico, pero que mantiene su originalidad. Un grupo, para mí, Síntesis fue de todos los grupos el más inteligente. El rock y el pop eran tolerados, pero mentira, si te querías destacar tenías que hacer algo diferente. Tenías a Mayobacán por acá, Manguaré por aquí, Moncada metido por acá con sus chicos sexy. Alguien en Síntesis, no sé quién es, se sentó y dijo, ya es hora, ya toca.
Y fue una revolución absoluta. E irrepetible. Porque eso es lo que pasa. Hay momentos históricos en que tú haces cosas que no vas a poder hacer ni antes ni después. Y todavía el legado de Síntesis, hasta hoy, pleno siglo XXI, está tan vivo como el primer día, si no más. Si no más. Y otra cosa, nadie pudo caerle atrás. Es decir, no como los salseros. Hay un buen salsero, después sale otro salsero, un sonero buenísimo. Sí, pero pero Síntesis, lo único malo de Síntesis es que le salió tan bien que se quedaron que después hacían músicas maravillosas y todo el mundo decía, a comando, aguanete, comando y tumba. Hay obras de arte que cuando entran van rompiendo todas las estructuras metálicas de nuestras armaduras sociales y de nuestros personajes inventados para poder sobrevivir y llegan al sitio más tierno, más genuino y más inauditamente humano de nosotros. Síntesis fue uno de los que lo hizo, dignificó algo que era necesario dignificarlo y no solamente lo hizo bien, lo hizo con un sonido suficientemente atemporal como que todavía hoy suene moderno. ¿Cómo tú ves la producción política de los músicos actuales en Cuba? Estamos hablando de reggaetón, que es lo que está en... No tengo respuesta. No tengo respuesta porque detrás de un músico hay un individuo, hay un ciudadano, hay un ser social que tiene que sobrevivir y que ahora mismo los reggaetoneros lo que quieren es ganar billetes, lo que quieren es vivir mejor. Nada diferente a los reggaetoneros de República Dominicana y de Puerto Rico. De ninguna parte. Tienen que salir del barrio, tienen que salir de la porquería. Entonces, si el precio a pagar es hablar de la guapería y hablar de cosas que le interesan a ese nicho social que te sigue, es legítimo. Aunque a mí no me guste la vulgaridad y no me gusta la sexualidad extrema y vulgar, pero hay que reconocer que sí, siempre ocurrió. Hay un público vulgar y hay un público que es así. Además, por ejemplo, mucha gente no iba a los jardines de la Tropical porque sabía lo que pasaba allí. Muy conscientemente no yo. Pero fíjate por dónde. Resulta de que existe, y no es muy conocido, existe dentro de Cuba un tipo de reggaetón contestatario que es maravilloso. Cuando digo maravilloso, es de una calidad impresionante, pero con un público más bien online, reducido, y está bien. De todas maneras, cuando yo hablo de la Cuba actual, después de, ¿cuánto? Casi 30 años sin ir a Cuba, hablo con cuidado, porque me he disociado mucho. Es decir, cada vez que yo veo un acto represivo, cada vez que yo veo algo que me da tristeza, me alejo 4 o 5 millas. Y imagínate, suma las millas que yo me he alejado después de 30 años fuera de Cuba, ¿no? En vez de desgastarme en mira lo que me hicieron, mira lo que han esto, mira lo otro, hoy, hablando contigo, me di cuenta que estoy haciendo un acto de agradecimiento. Por ejemplo, pensando y hablando de la música campesina, dándole las gracias por haberme hecho mejor persona, porque mejor persona eran aquellas almas que acompañaban los espectáculos de Celina González, aquellas almas campesinas puras, sencillas, pero de una grandeza impresionante y de una poesía natural incalculable, desconocida en el área urbana. Esto es algo que yo observé desde la filosofía y lo contemplo en la historia y lo he observado en los fenómenos culturales, me imagino que se cumple dentro de la nueva trova, y es que las cosas surgen, los fenómenos surgen en función de algo, sí, no como el cine. Llega un momento en que maduran tanto que cobran conciencia de sí. Es como surge el pensamiento del ser humano, cuando cobra conciencia de sí. Entonces se hace cine en el cine, teatro en el teatro. Es decir, y yo observo este movimiento dentro de la nueva trova que se va haciendo cada vez más humano, menos político, hasta que llega a cantar el comediante, que para mí es el epítome. Es decir, ya aquí, ya la nueva trova es cancionística, regular. sí. Pero además está antes, es decir, cuando tú tienes la transición, el hombre por dentro es un movimiento transitorio en que tú vas transitando hacia la experiencia existencial. Correcto.
Yo no me fío tanto en Gerardo Alfonso, ¿por qué? Porque aunque Sábanas Blancas, que es el clásico suyo, es de una gran belleza plástica, es muy hecha, es muy un cuadro armado, ¿me entiendes? No tiene valor existencial, es un cuadro costumbrista muy hermoso, muy bien hecho. Y no representa toda La Habana. Y no representa toda La No Habana. toda La Habana, Porque es toda La La Habana Habana, blanca. no, Nuevo Vedado no es La Habana vieja. Pero bien, pero el hombre por dentro, o que es algo que viene desde el primer asombro de Silvio Rodríguez, cuando en sus últimos para mí momentos, dice: hoy mi deber era cantarle a la patria, pero tú me faltas, hace tantos días, y entonces y tú oyes melancolía, y entonces ya hay cierta desazón, que es donde entra el valor existencial. ¿Me entiendes? Para mí esto llega a ser apoteosis cuando tú te planteas el comediante, porque ya es lo que en el cine es cine dentro del cine. Es un poco cruel lo que estás diciendo, pero es la verdad. Es la verdad, y ahí está. Y la verdad es que la tuya no es solo la segunda, es la última generación de la nueva trova. Algo pasó detrás de nosotros. ¿Sí? Algo pasó que se disgregó y se incorporó un elemento que en castellano se llama hartazgo. Es decir, el hartazgo como elemento potenciador filosófico y existencial es peligroso, porque caes entonces en un círculo muy parecido. Ahora, sinceramente, hago otras cosas y estoy muy contento con mi vida, estoy muy contento con lo que estoy haciendo, que es poesía, fotografía. Pienso pasarme para la literatura, y en definitiva es también vehículos de expresión. Y si tengo que perdonar, perdonado está cualquiera, pero sobre todo necesito sentir que en definitiva la creación se monta en cualquier vehículo: autobús, avión, una moto, un coche, y no deja de ser creación. Pasé mi crisis existencial de: ay, yo, José Antonio sin guitarra. José Antonio sin guitarra no pasa nada, papá. Tienes una cámara de fotos, sabes escribir, pues escribe a foto y saca de adentro. Estoy sentado en el